Vamos a continuar entonces, ¿verdad? Entonces, básicamente vean que ahí ya obtuvimos la información que nos están pidiendo. Nos están pidiendo que encontremos el foco, o sea, las coordenadas del foco, que ya sé que son, ¿qué? 0, menos 2, menos 3 medios. Y me están pidiendo la directriz, que la directriz es solamente una línea recta, que está en X. Y entonces la directriz está en, si yo quiero ver la, aceptar, solo que aquí hay una cuestión. Bueno, primero, ¿me escuchan? ¿Tenemos audio? Sí, Ok, ingeniera, sí. ok, gracias. Entonces, como estamos en el eje Y, lo único que me faltó aquí es que aquí es Y, no es X. X este es cuando estamos sobre el eje X, pero ahorita estamos en el eje Y, ¿ok? Ahí cambiamos eso. Es una línea recta en el eje Y. Y entonces dice que estamos en Y 3 medios, ¿verdad? Es una línea recta en este valor de Y, ¿sí? Y entonces en base a esto, díganme ustedes, ¿verdad? Como tenemos que graficar, con la información que nos acaban de dar del foco y de la directriz, ¿será que esta parábola abre hacia arriba o hacia abajo? ¿Hacia dónde abre la parábola? Chicos, ¿hacia dónde dibujarían la parábola? Arriba. Ajá. ¿Hacia dónde, perdón? Hacia arriba. ¿Cuál es el valor de P? Es hacia abajo, ingeniera, porque P es menor a 0. Exactamente. Es hacia abajo porque recordemos, si P es menor a 0, es decir, es un número negativo, tal como lo estamos viendo acá, quiere decir que la parábola abre hacia abajo, ¿sí? Este es el valor de la directriz, ¿sí? Yo me debo guiar con esto. Por eso les digo que esas condiciones ustedes las tienen que tener en su cuaderno para decir, ah, bueno, o sea, ¿qué fue lo que dijo la Inge? ¿Cuál es la condición? Entonces me voy a ver el cuaderno y yo veo que, dice que cuando P es menor a 0, ¿verdad? Para un vértice 0,0, entonces la parábola abre hacia abajo, ¿sí? Y aquí se cumple con esa condición. Vean, ¿sí? Es P quien es negativo, no es X. Entonces de ahí, pues ya puedo venir y graficar, ¿verdad? A partir de esa información. Entonces voy a graficar acá, ¿verdad? Tomando en cuenta la información que acabo de encontrar. Aquí a un ladito. Gráfica. ¿Sí? Entonces vengo.
y hago mi gráfica lo más bonita posible. Busco el valor del vértice, que ya sé que es. Vértice 0,0, ¿sí? Entonces de ahí dice que el foco está en 0, ¿verdad? Coma menos 3 medios, que sería 1,5, como por aquí está, ¿verdad? Negativo, ¿sí? Entonces este es mi foco, que es 0, menos 3 medios. Y entonces a partir de ahí voy dibujando. Obviamente cuando ustedes dibujen la gráfica, mi recomendación es que lo hagan con su tablita, ¿verdad? Por lo menos pongan ahí como ya saben que todo es para abajo, ¿verdad? Pongan 1, 3, 5 para que les quede más bonita y no toda chueca como la mía, ¿verdad? Y entonces dice que la directriz está ¿en qué? En Y igual a 3 medios, es decir, Y positivo, 1,5, y ahí esa es una recta horizontal, ¿sí? Y aquí está Y, ¿ok? Que es mi directriz. Y ahí está, básicamente, ahí ya tengo dibujada mi parábola, ¿verdad? Con sus elementos principales, que son la directriz, el vértice y el foco. Y eso es todo, ¿sí? Qué sencillo, ¿verdad? Se dan cuenta, súper sencillo graficar a partir de una ecuación, y lo mismo sería si lo hago al revés, ¿verdad? Que yo viniera y a partir de esta gráfica me piden a mí realizar la ecuación. Entonces también sería bastante sencillo. Solo tengo que ver cuáles son las coordenadas del foco, ¿verdad? Las coordenadas del vértice y ya está. A partir de eso yo puedo calcular la directriz. Y si me dan la directriz, a partir de eso yo puedo calcular, ¿verdad? El valor de Y para el foco. ¿Dudas? Hasta lo que llevamos, ¿se entiende? Como les digo, el objetivo es graficar a partir de una ecuación y la otra, tener la ecuación a partir de una gráfica. Muy bien, entonces doy por entendido que por el momento vamos bien. Pues como les digo, ojalá todo fuera así de fácil y que todas las parábolas salieran del vértice 0,0, ¿verdad? Pero no. Entonces también tenemos que ver cómo encontrar, ya sea la gráfica o la ecuación, para parábolas que tienen vértices diferentes de 0. Obviamente, una parábola diferente con vértice diferente de 0 puede abrir hacia arriba, hacia abajo, hacia la izquierda y hacia la derecha. Eso, todas las propiedades, casi todas las propiedades que hemos visto hasta el momento, se cumplen para parábolas con vértice HK, que HK indica que es un valor diferente o coordenadas diferentes de 0. Vayamos a ver entonces, ¿verdad? Esta parte, y lo primero que vamos a ver es cómo cambia la ecuación canónica y la ecuación general, perdón, normal, para parábolas con vértices diferentes de 0. Entonces pongamos aquí en nuestro título, ¿verdad? Justamente eso. Parábolas
diferentes parábolas con vértices. HK diferente de 0. Ok, entonces voy a regresar un poco al anterior, ¿verdad? Para que ustedes copien. Les voy a dar un par de minutos entonces para que puedan copiar esto. Bueno, ahora sí, podemos continuar. Ok, muy bien. Entonces nos vamos a ir otra vez a la siguiente página, ¿verdad? Ok, entonces como les decía, ahora vamos a ver cuáles son las características de las parábolas con vértice diferente de 0. Y una de las principales que cambia entonces es la forma en la que yo voy a representar la ecuación. Ya la ecuación en este caso sí ya no es tan sencilla como lo vimos anteriormente, ¿verdad? Pero nuevamente vamos a partir de la ecuación de una parábola que abre en dirección a y que tiene vértice 0,0, que era esta, ¿verdad? Y al cuadrado igual a 4p sobre y, ¿verdad? Por y. En estas entonces era sencillo porque el otro componente, recordemos, ¿verdad? Porque el vértice era 0,0. Entonces obviamente esto no afecta ni a x ni a y. Pero ¿qué pasa cuando el vértice toma valores de x, que vamos a representar con h, ¿verdad? Que quiere decir que es el vértice, al igual que la circunferencia, ¿verdad? Que era el centro, ¿verdad? Y k para y. Entonces aquí lo único que hacemos es que a esta a esta ecuación le tenemos que hacer una extensión. Es decir, que ahora x ya no va a ser solo x al cuadrado, sino va a ser x menos el valor de la coordenada h, en donde abre esa parábola, elevado al cuadrado, y eso va a ser igual a 4p por y menos k, que va a representar la coordenada, en este caso, ¿verdad? De y, del vértice en la coordenada y. Y ahí está. De aquí ya tenemos nosotros, y esta es nuestra ecuación
para cualquier parábola con vértice HK, recordemos siempre, voy a poner aquí, esta es la ecuación canónica para una parábola que abre en el eje Y, en dirección a Y, ¿sí? Y a partir de esta, si yo vengo y desarrollo esta ecuación, obviamente aquí me sería difícil desarrollarla porque necesitaría el valor de H y K, pero de la fórmula desarrollada ya con todos sus elementos, ¿verdad? Representativos, podemos obtener, en este caso, como les decía, la otra ecuación desarrollada que es la ecuación general. Y esta va a tener, si ustedes se acuerdan, como les digo, la ecuación, la estructura de la ecuación cuadrática, que se acuerdan que es una parábola, ¿verdad? ¿Y cuál es la estructura de esa? Es y igual a ax al cuadrado más bx más c. Esta es la ecuación general, ¿sí? Ya desarrollada para, nuevamente, una parábola que abre en el eje Y. Si abre hacia arriba o hacia abajo, eso ya va a depender del valor de P, ¿verdad? Y en este caso acá, si abre hacia arriba o hacia abajo, va a depender de A, que es lo mismo. Si A es positivo, abre hacia arriba. Si el valor del coeficiente de A es negativo, abre hacia abajo. Y lo mismo aquí. Si P es positivo, abre hacia arriba. Y si P es negativo, abre hacia abajo. ¿Sí? Se siguen cumpliendo esas condiciones. ¿Sí? Entonces, esta ecuación que acabamos de, estas dos ecuaciones que acabamos de indicar acá, entonces, para tenerla como referencia, como les digo nuevamente, perdonen ahí mis dibujitos, pero entonces eso hace referencia a parábolas que abren hacia arriba o parábolas que abren hacia abajo, ¿sí? En el eje Y. En el caso de que estas abran en el eje X, entonces vamos a cambiar un poco la estructura de la ecuación. Entonces, nuevamente, voy a subir un poco, ¿verdad? Y voy a poner aquí parábolas que abren en el eje X. Entonces tenemos que, recuerden ahí, la base sería, ¿verdad? Sí. Una ecuación con vértice 0,0 y la vamos a cambiar a un vértice h, k. Entonces, en este caso cambiaría lo siguiente, ¿verdad? La extensión de aquí sería y menos k elevado al cuadrado va a ser igual a 4 veces p por x menos h. Esta sería la fórmula o la ecuación canónica, ¿sí? Para parábolas que abren en el eje X. Y mi ecuación desarrollada
sería la siguiente. Sería x igual a y al cuadrado más by más c, que sería mi ecuación general. ¿Sí? ¿Para qué? Para parábolas que abren en dirección a X y que pueden abrir hacia la derecha o hacia la izquierda. ¿De qué depende eso? Nuevamente, ¿verdad? Si P es mayor a 0, o sea, si la coordenada de P es positivo prácticamente, abre hacia acá. Bueno, si, mejor dejémoslo, si P es mayor a 0. Si A es negativo, abre hacia la derecha. Y si A es negativo, abre hacia la izquierda. Esas son las condiciones que nosotros tenemos que seguir tomando en cuenta. Entonces, básicamente estas fórmulas, estas ecuaciones, van a ser nuestra base para poder encontrar las gráficas y dibujar las gráficas de cualquiera de estas parábolas. Nos vamos a centrar más en este tipo de parábolas. Por cuestiones de tiempo, ¿verdad? No podemos abarcar mucho tampoco, si no nos atrasamos. Entonces, las más utilizadas suelen ser estas. Entonces, casi que la mayoría de los ejercicios que vamos a hacer abren en el eje Y. Y como les digo, esa es la diferencia entre lo que vimos anteriormente, ¿verdad? Y lo que vamos a ver ahorita con las aplicaciones, cómo encontrar esas ecuaciones, ¿sí? Y de ahí las demás características se mantienen, ¿verdad? El vértice está a la mitad del foco y la directriz. La distancia entre el foco y un punto de la gráfica coincide entre la distancia del punto de la gráfica y la directriz. Que es básicamente eso, ¿verdad? Las características más generales de este tipo de figuras geométricas, ¿sí? Por cuestiones de tiempo, pues lo vamos a dejar hasta aquí y mañana empezaríamos a ver los ejemplos de aplicación. ¿Se acuerdan del cuadrito que vimos para parábolas con vértice 0,0? También está resumido para las parábolas con vértice HK. Entonces se los voy a mostrar, ¿verdad? Para que ustedes lo vean. Y ahí está la fórmula desarrollada y la fórmula canónica. Entonces, para que ustedes lo puedan ver también, ¿verdad? Y quizás eso sea más bonito de representar en su cuaderno que lo que yo les estoy poniendo, ¿verdad? Que esos mis dibujos todos chuequitos. Y no sé si ya pueden ver la pantalla. No sé si pueden ver el documento de PDF. Sí, ingeniero. Entonces ahí está, vean, resumido también, ¿verdad? Y aquí también les da como algunas condiciones que pueden ustedes utilizar para encontrar. Por ejemplo, dice acá, ¿verdad? Está la ecuación canónica y desarrollada o general para las parábolas que abren en el eje y está para las parábolas que abren en el eje X. Aquí ya le dicen a ustedes cómo poder obtener P, ¿verdad? Aquí está, ¿sí? Los vamos a ver más detalladamente mañana porque incluimos esta A, que es un número real realmente, ¿sí? El foco, entonces, vean que la coordenada ya no es tan sencilla, ya dice que está en función de el valor de H por
la coordenada K más P, que recuerden que P es una distancia, ¿sí? Y entonces la directriz también ya no es tan sencilla porque ya está en función del valor de la coordenada, ¿verdad? En Y, menos la distancia que existe entre el foco y el vértice, que recuerden que ese es P. ¿Sí? Y lo mismo para aquellas que abren en el eje X. Y esto que está aquí resumidito, ¿verdad? Esta información resumida de acá, va a ser nuestra base para poder encontrar una ecuación o para poder graficar una parábola a través de una ecuación. Y como les digo, esta información, pues yo se las muestro acá, pero la pueden encontrar ustedes en el libro de texto, ¿sí? De hecho, la página es... En la página 820 está esa información. ¿Sí? Que, por ejemplo, yo les recomiendo que la pueden, para el caso de estudiar, la pueden ustedes, si no la queremos dibujar, ¿verdad? Entonces, lo que podemos hacer es tomarle una foto, imprimirla y tenerla a la mano. Porque, ¿qué es lo que pasa en el examen? Que en el examen, yo se los comento, ¿verdad? No hagan eso. Muchas veces lo que hacemos es que estamos tan confiados de que tenemos los materiales en alguna parte, digitalmente hablando, y las queremos abrir todas en ese tiempo. Entonces, obviamente, eso les va a quitar mucho tiempo para resolver el examen. En el examen ustedes tienen que tener todo resumido, por eso, si se dan cuenta, o sea, todo lo que yo les doy está en el libro. Bueno, casi todo. Pero en el libro está muy detallado y yo se los doy lo más resumido posible para que ustedes entiendan mejor, ¿verdad? Entonces, básicamente eso sería para hoy.